Hola, bienvenidos a nuestro podcast Mi Voz es Poder, un espacio donde los jóvenes hablamos cosas muy interesantes. Yo soy Scarlett y hoy tenemos a un invitado muy especial, Aníbal Almendares, y hoy nos estará enseñando sobre el tema de los derechos de la niñez. Bueno, mi nombre es Michelle Quintero y bienvenido, Aníbal. ¿Cómo está? Muchas gracias, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va el día de hoy? Me gusta, me encanta, buenos días, ¿verdad? Y es un placer estar con ustedes y gracias por haberme invitado a este espacio. Scarlett, Michelle, encontrar a jóvenes hablando de temas de interés, sobre todo el tema de niñez, ¿verdad? En Honduras. Este es un tema muy interesante, es un desafío para todos y todos, para la sociedad hondureña, para el Estado, ¿verdad? Gracias por invitarme realmente. Qué bueno, para que conversemos, para que platiquemos y para encontrarnos, ¿verdad? Un tema en esta mesa, ¿verdad? Que deberían haber muchos invitados, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, del Estado, actores de la sociedad civil, todo, ¿verdad? Porque es un compromiso de todos de trabajar por el bienestar, por la protección de los derechos de la niñez. Sí, claro que sí. Es para nosotros un honor que usted esté acá y le vamos a hacer muchas preguntas. Espero nos disculpe de antemano, somos muy curiosos. Entonces vamos a hacerle muchísimas preguntas. Espero no le moleste. Bueno, para empezar... No, Michelle, por supuesto. Y si no tenemos las respuestas, pues las buscamos, ¿verdad? Claro. Lo importante es que podamos conversar, ¿verdad? Sí. No todos tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero muy bien, vamos. Bueno, gracias. Bueno, ya que el tema de hoy es los derechos de la niñez, bueno, sabemos que los derechos básicamente son normas que rigen la sociedad y que son normas que nos ayudan a proteger nuestra dignidad como seres humanos. Pero hay una diferencia entre los derechos humanos, derechos normales, y hay una sección que son los derechos de la niñez, que es de lo que vamos a hablar hoy. No sé si usted nos podría dar como una pequeña introducción, cuál es el punto diferencial entre ambos, o cosas así, algo que nos diferencie entre los derechos humanos normales y los derechos de la niñez. Muy bien, hay como un árbol, ¿verdad?, de organización de todos los derechos, ¿verdad? Todos son derechos humanos, ¿verdad? Pero cuando hablamos del tema de la niñez es una normativa, una regulación más especial, ¿verdad?, que tiene que ver con esta población que según la Convención Internacional de los Derechos del Niño son todos los menores de 18 años, ¿verdad? Entonces es una normativa especializada que regula precisamente todo el sistema de protección de los niños y de las niñas en todos sus derechos, que ya vamos a poder hablar, ¿verdad? Entre algunos, educación, salud y otros que vamos a poder conversar en este espacio, ¿verdad? Comentarles también que existe un instrumento internacional que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que este instrumento internacional lo han ratificado 195 países, 195 naciones, ¿verdad? Estos estados se han comprometido, ¿verdad?, en impulsar políticas, normativas jurídicas orientadas a proteger a los niños y a las niñas. Esto se traduce en que estos estados en sus países entonces van a regular, van a normar precisamente lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué se diferencia los derechos de los niños del resto de los derechos, ¿verdad? Es una especificidad, ¿verdad?, que permite incluso dentro del Estado crear instituciones especializadas para atender a la niñez, que hay una diversidad también de temas incluso dentro de la niñez, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de los fenómenos en Honduras, encontramos niños y niñas trabajadores, niñas migrantes, niños y niñas fuera del sistema educativo, niños en las peores formas de trabajo infantil, niños en explotación sexual comercial. Cada uno de estos temas necesita un abordaje especial. ¿Y cómo va a ser? El Estado como tal tiene que crear los programas y los servicios para ir abordando cada una de estas poblaciones. ¿Cómo? A través de programas y de servicios que respondan a las necesidades que estos niños y niñas tienen. Entonces, cuando hablamos de la convención, que en este caso la celebramos el 20 de noviembre, este instrumento internacional fue suscrito por estos países en el año 1989. Honduras lo suscribe en el año de 1990. En el año de 1996 ya se promulga el Código de los Derechos de la Niñez, que ya es la normativa especializada como Estado que asume Honduras para normar y para proteger la niñez en nuestro país.
Entonces, alrededor de la Convención Internacional existen otros instrumentos y otros tratados internacionales que Honduras los ha suscrito y se ha comprometido y se convierte en una obligación, una normativa. Por ejemplo, los convenios de la OIT que regulan el tema de trabajo infantil. Entonces, estamos obligados a cumplir y a trabajar por proteger a los niños y niñas de las peores formas de trabajo infantil e incluso normar y regular el trabajo infantil, que en Honduras existen alrededor de 500.000 niños y niñas que trabajan, tanto en el área urbana y en el área rural, ¿verdad? En actividades de agricultura, en la área urbana, pues los encontramos en el comercio, en la construcción y en otras actividades de tipo informal. ¿Qué es la convención? Pues es un instrumento que garantiza la protección de los derechos del niño. Integra precisamente un principio que a mí me fascina, me gusta, que es el principio de participación. Por eso me gusta, me encanta encontrarles a ustedes aquí en este espacio, poniendo sobre esta mesa para que hablemos de un tema importante, ¿verdad? Los derechos de la niñez. Y la participación es fundamental porque este instrumento ya no considera al niño como un sujeto, sino como un personaje activo en la construcción, en la participación, por lo menos el derecho a la participación. Él puede opinar respecto a lo que quiere y a lo que no quiere. Bueno, usted nos hablaba acerca de la convención de estos derechos. Si pudiéramos ponerlo como en palabras más simples, por así decirlo, más reducidas o de manera más hasta coloquial podríamos decirlo, ¿cuál cree usted que sería el principal compromiso o el principal hecho que dice que según la convención dice, ok, estos son los puntos en los que nos enfocamos sobre todo, o sea, los puntos principales en los que nos enfocamos acerca de guardar los derechos de la niñez? Bien, como les decía, la convención es un tratado internacional. En el orden, en la organización de toda la normativa, cuando el Estado de Honduras firma un convenio y un tratado internacional, se convierte en ley. Tiene esa fuerza, tiene carácter de ley. Entonces, como Honduras suscribe y firma este tratado, entonces se obliga a regular y a impulsar programas en su país para cumplir estos derechos que contiene la convención. ¿Y cuáles son los derechos de los que estamos hablando tanto? Y que son derechos humanos también, ¿verdad? Sí. Derechos humanos universales, pero que tienen una especificidad en estos tratados. Por ejemplo, el derecho a la educación. Todos los niños y niñas, sin distingo de raza, de color, tienen derecho a educarse. El derecho a la salud, el derecho a la participación, el derecho a la cultura, el derecho a ser protegido contra cualquier forma de explotación sexual, comercial. Cuando usted se refiere a derecho a la participación, digamos, un menor de 18 años tenemos entendido que todavía no puede votar, pero ¿a qué derecho realmente se refiere? Sí, nosotros hemos restringido el concepto de participación solamente al hecho político de elegir, ¿verdad? O la capacidad de ser electo, no. La participación es una categoría, es un concepto más amplio que tiene que ver más allá con considerar al niño y la niña como un sujeto activo, al que yo puedo preguntarle y al que él también puede opinar sobre lo que quiere, sobre lo que no quiere, sobre lo que no le gusta, sobre lo que le gusta. Entonces, la convención tiene ese enfoque, considera al niño como un sujeto activo, no como un objeto de recibir, sino como un sujeto que puede opinar, que puede expresar sus ideas, tal y como ustedes lo están haciendo en este momento, ¿verdad? Están preguntando, participando, opinando sobre lo que les parece y sobre lo que no. Pero esto aplica en un contexto más, digamos, social fuera de casa o también aplica dentro de casa. Ejemplo, si un niño dice, no, la mamá le pregunta, ejemplo, no, hoy hay sopa de pollo, y dice el niño, no quiero sopa de pollo. O sea, el hecho de que la mamá hasta cierto punto le obligase a tomar esa sopa, ¿quita su derecho o aplica en otro tipo de contexto? Bueno, es que se aplica en todos los contextos, ¿verdad? Todos los entornos, ¿verdad? Sobre todo cuando está relacionado con los derechos de los niños y de las niñas. Esto tiene que ver con un asunto de educación, ¿verdad? De alimentación, de las posibilidades que tiene la familia, ¿verdad?
y de lo que hay que consumirlo, ¿verdad? Porque no podemos convertir también nuestra casa en un tipo restaurante. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere tú? ¿Qué es lo que quieres tú de comer? Sino que es lo que se come lo que hay, ¿verdad? No, pero la participación va más allá, ¿verdad? De un hecho político, social, ¿verdad? De la construcción del niño y de la niña como un ciudadano capaz de aportar para construir y para mejorar su entorno, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela debe preguntarle al niño, por ejemplo, ahí tenemos una figura, precisamente en los centros educativos, los gobiernos estudiantiles, son organizaciones de niños y niñas destinadas precisamente a promover la participación, ¿verdad?, de los escolares y orientados hacia qué, hacia proyectos que tienen que ver con el bienestar de la comunidad educativa. Entonces, estos niños, sobre todo, ¿verdad?, porque son figuras de participación, de construcción ciudadana, ellos, por ejemplo, debemos preguntarle qué proyectos visualizas para mejorar tu escuela, qué te interesaría que impulsáramos en tu centro educativo. Es una experiencia que Asociación Compartir la está teniendo y la está impulsando precisamente ahora, ¿verdad?, a través del proyecto La Escuela Segura del Futuro. Estamos potenciando, estamos impulsando, estamos poniendo a disposición de esta estructura de niños y niñas recursos para que puedan hacer un ejercicio de participación ciudadana. Proyectos concebidos por ellos mismos, impulsados por ellos para el bienestar de toda la comunidad. Entonces, cuando hablamos de participación, nos referimos a un concepto bien amplio que tiene que ver con, tú tienes ideas, tienes capacidades, tienes una forma de concebir lo que estás viendo, el contexto, ¿verdad?, cómo te afecta. Entonces, tienes el derecho a expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, lo que no te gusta. Y no necesariamente los adultos debemos decirles a ustedes lo que deben hacer. Entiendo. A todo esto, Aníbal, ¿cuántos derechos humanos existen? Bueno, vamos a partir de los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? El derecho a la educación, a la salud, el derecho a la protección, a la vivienda, al empleo, a la protección integral contra cualquier forma de explotación sexual, comercial, derecho a un hombre, es infinito. Pero todos estos derechos lo que hacen es proteger la dignidad de las personas, la dignidad de los niños y de las niñas, ¿verdad?, para que los niños y niñas puedan crecer y desarrollarse integralmente, ¿verdad?, en un espacio, en un ambiente, en un entorno que les protege, ¿verdad?, como seres integrales, como seres activos, capaces de construir y aportar. No debemos esperar llegar a los 18 años para hablar que hasta ese momento tenemos derecho a participar, ¿verdad? El hecho político de ir a depositar un voto es solo un hecho, ¿verdad?, político, ¿verdad?, pero la participación, el tema de la ciudadanía de los niños y niñas se construye desde Y bueno, ya que hablamos de qué son y básicamente de en qué se basan, perdón, pues nosotros algunos venimos de zonas que han sido bien como marginadas o bien con muchos prejuicios, y que sinceramente hay derechos de los que usted nos habla que nosotros no nos hemos como visto como tal. ¿Hay algún impedimento, hay alguna manera o por qué considera usted que ha habido impedimentos en cumplir con muchos de los derechos de los que a este punto deberíamos de tener acceso? Entonces, no sé si nos podría hablar un poquito de por qué cree, ya sea un estilo socioeconómico, gubernamental o cosas así. Sí, mire, qué importante esa pregunta, me gusta. Cada año el Congreso Nacional aprueba el presupuesto para el desarrollo de los programas sociales del siguiente año. Entonces, es importante, ¿verdad?, considerar que en este momento, ¿verdad?, el Estado como tal debe asignar los recursos necesarios para desarrollar programas de servicios que van a favorecer a esta población. Entonces, cuando me habla de población que está en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad?, las poblaciones no son vulnerables,
son vulnerabilizados por las condiciones en las que el Estado no ha podido, ¿verdad?, llegar con programas y servicios sociales justos para todos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de niños y niñas en estas condiciones, está relacionado con que ha habido una falta de instituciones capaces, con recursos suficientes para desarrollar programas y servicios que respondan a estos problemas. Por ejemplo, niños y niñas trabajan aquí. ¿Qué pasa ahí? Pues los niños y niñas van a trabajar porque las familias tienen falta de recursos. O sea, hay una situación de pobreza, ¿verdad?, la que obliga y que está motivando a los niños precisamente a ir a trabajar. Por ejemplo, la niñez migrante. Los niños y niñas migrantes son objeto, ¿verdad?, de este fenómeno, ¿verdad?, de familias que están en condiciones de extrema pobreza y que no tienen alternativas ni solución en nuestro país. Entonces, encontramos que hay una serie de fenómenos, de problemas de tipo social que tienen que ver con que el Estado no logra satisfacer, no logra responder a los desafíos y a los problemas que nuestra sociedad tiene. Entonces, bueno, basado en eso del presupuesto y de las organizaciones, ya que estos son muchos desafíos a los que estamos constantemente, ya sea nosotros como niñez o que vamos a entrar al punto de jóvenes adultos, ¿a quién podríamos recurrir en este caso? ¿Quién nos podría ayudar o a quién podríamos hacer el llamado para que nos ayude a poder cumplir más con estos derechos acerca de la niñez? Bueno, para este año se creó la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que ahora tiene una categoría de secretaría, ¿verdad?, porque veníamos de una institución que había sido, que tenía una categoría inferior. Entonces, está la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Hay en Honduras un sistema que se llama SIGADENA, el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y la Familia en Honduras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las instituciones públicas se articulan para trabajar en todos los departamentos de forma articulada para coordinar su intervención y favorecer a esta población de niños y niñas. Entonces, el SIGADENA implica que todas las instituciones a nivel de cada departamento se van a ir organizando a nivel de cada municipio. Por ejemplo, en Honduras, en Tegucigalpa existe el Consejo Municipal de Garantía de los Derechos de la Niñez. Igual en San Pedro Sula y está organizado el Consejo Municipal. San Antonio de Oriente, Asociación Compartir, ha impulsado también este Consejo Municipal, donde todas las instituciones se organizan para responder en el ámbito local a las necesidades que está planteando esta población, a las necesidades que presentan los niños. Entiendo. Entonces, pues podríamos, bueno, como una pequeña conclusión, tenemos derechos, tenemos muchos derechos como niños, tenemos muchos derechos y hay organizaciones que se han propuesto a que se cumplan este tipo de derechos. Sin embargo, no tenemos como la ayuda completamente, o no sea, el gobierno se ha quedado como falto en este tipo de atenciones hacia ese tipo de derechos, podríamos decir. Sí, bueno, organizaciones como Asociación Compartir lo que hacen es precisamente contribuir, ¿verdad?, con esos desafíos que el Estado tiene y que no logra, de compartir a través de la gestión de proyectos con la cooperación internacional, ha logrado precisamente trabajar en el tema de derecho a la educación. Con este proyecto La Escuela Segura para el Futuro, nosotros estamos trabajando con alrededor de 100.000 niños y niñas que están mejorando sus condiciones en la comunidad educativa, en sus centros educativos, para asegurar precisamente este derecho, mejorando las condiciones para el acceso, para la permanencia y para la promoción de los niños y niñas, y que puedan realmente gozar de este derecho, ¿verdad?, que es fundamental para las personas. Sin educación no hay desarrollo humano, ¿verdad? Exacto. Entre otros derechos, ¿verdad?, como el derecho a la recreación. El deporte precisamente es un medio para disfrutar y expresar este derecho, ¿verdad? Todos los niños y niñas tienen derecho a jugar, el derecho a la educación. Promovemos, por ejemplo, campañas de salud que tienen que ver precisamente con el cuidado de nuestros
persona misma, ¿no? Sí. Que es un derecho fundamental. Educación y salud son derechos que Compartir ha promovido y que está llevando a estas comunidades en las que trabaja precisamente para proteger a los niños y las niñas. ¿Cómo podemos hacer cumplir estos derechos? Ya que hay muchos niños que sufren abuso o cualquier otro tipo de derecho y las autoridades no hacen nada. Sí, miren, lo que ustedes están haciendo precisamente son acciones para visibilizar estos problemas, ¿verdad? Entonces, me parece interesante lo que ustedes están buscando. Hay que llegar a los espacios de incidencia, ¿verdad? Donde están los niños, las niñas y la juventud de manera organizada para demandar y pedirle al Estado que responda a los desafíos y a los problemas que están presentando los niños y las niñas. El Estado, esa es la responsabilidad. El Estado tiene que velar por el bien común de todos y todas, de todos los ciudadanos, de los casi 9 millones que somos en Honduras. Entonces, sigamos con estos ejercicios de participación, de incidencia, para denunciar también, ¿verdad? Denunciar las violaciones que existen con respecto al incumplimiento de los derechos de la niñez. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos dio. Realmente es muy bueno y gracias por habernos explicado de la manera más simple y más correcta de a qué tenemos derecho y cosas que se están haciendo. Sabemos que no es un trabajo fácil, no es un trabajo de hoy a mañana que ya todo se va a hacer, pero gracias por compartirnos y darnos esa pequeña esperanza de que todavía hay organizaciones como lo es Compartir que no están velando todavía por los derechos de nuestras nuevas generaciones, porque en algún punto vamos a crecer, vamos a tener una familia, hijos, y sabemos que poco a poco este tipo de cosas van haciendo que tengamos una sociedad mejor, un mejor estilo de vida, y esperamos poder hacer conciencia a las personas que nos están viendo, a las personas que nos siguen en redes sociales, las personas que van a ver este podcast, que se puedan informar un poquito más, que puedan saber un poquito más de nuestra situación. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, fue todo un placer haber platicado. Claro, esperamos que podamos seguirnos informando sobre estos temas, porque sí hay mucha falta de entrenamiento. Sí, y como decía al inicio, lo que no sepamos todavía lo podemos investigar, estamos en nuestra era de la tecnología, entonces vamos a seguir investigando más. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos vieron en este podcast y nos vemos en el próximo capítulo de Tu Voz es Poder. Mi voz es poder y la tuya también.